Muy buenos días, jóvenes. Esta es la clase de matemáticas, es la semana número 2 y el tema para esta semana es segmentos rectilíneos. Muy bien. Ahí en su grupo de WhatsApp yo les compartí un cuadernillo de matemáticas 3 del CECIT de Nuevo León. En ese cuadernillo van a encontrar el tema de segmentos rectilíneos, lo van a leer muy bien, van a realizar un pequeño resumen y aquel que suba la evidencia de su resumen a la plataforma, pues se va a llevar unos puntos extra. Ahora bien, si quieren compensar la calificación de la semana pasada para todos aquellos a los que les faltaron de realizar actividades, van a corregir o bien van a realizar aquellas que no entregaron y las van a mandar por correo electrónico las evidencias de estas correcciones o de estas actividades que faltaron en el transcurso de la semana. En un ratito más les comparto el correo electrónico donde las van a enviar. Veamos el primer punto, es distancia entre dos puntos. Si yo quiero conocer la distancia dirigida del punto A al punto B, que está representado aquí en la recta numérica, o del punto 1 al punto 2, pues voy a realizar la siguiente operación. A X2 le voy a quitar X1. O si yo quiero conocer la distancia dirigida del punto 2 al punto 1, pues entonces a X2 le voy a restar a X1, le voy a restar X2. X1 es menos 2 y X2 es 3. Veamos la distancia dirigida entre A y B. Entre A y B sería 5. ¿Por qué? Porque al valor de X2, que es 3, le voy a restar X1, que es menos 2. Como pueden ver, el menos 2 está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque hay un signo de resta antes de ese valor negativo. Esos dos signos negativos se multiplican y nos da un resultado positivo. 3 más 2. Si sumamos es un 5. Ahora bien, si yo quiero calcular la distancia dirigida del punto B al punto A, que es en sentido contrario o hacia la izquierda, mi resultado sería negativo, me daría un menos 5. ¿Por qué? Porque yo aplico la fórmula, sería X1, que es menos 2, le resto X2, que es 3. Los dos quedan con signo negativo, se van a sumar y nos queda menos 5. Bien, esto es cuando nos importa el sentido hacia dónde va ese segmento. Si lo único que queremos saber nosotros es la cantidad de unidades que hay entre un punto y otro, pues podemos aplicar el valor absoluto en estas operaciones y en ambos casos nos va a dar de 5 unidades. ¿Okay? Solamente queremos conocer la distancia que hay entre ellos, sin importarnos si va hacia un lado o hacia el otro. Ahora bien, la distancia entre dos puntos en un sistema coordenado bidimensional es cuando estamos trabajando con los ejes coordenados X y Y. Tenemos estas dos fórmulas que se ven en pantalla. Dice la distancia entre el punto 1 y el punto 2 es igual a la raíz cuadrada de X cuadrada, digo de X2 menos X1 al cuadrado, más Y2 menos Y1 al cuadrado. O bien la distancia del punto 2 al punto 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas me tiene que dar el mismo resultado siempre y cuando lo apliquemos correctamente. Veamos el ejemplo. Me dicen la distancia entre los puntos P, que es 4,6, y Q, que es 1,2, es igual a 5. ¿Por qué? Porque si aplicamos la fórmula, en este caso estamos trabajando con la segunda, sería el valor de X1 es 4. Le resto X2, que es 1, y lo elevo al cuadrado. Luego, el valor de Y1, que es 6, le resto el valor de Y2, que es 2. Y me quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, 9 y 16. La suma de estos dos me da 25. Y al obtener la raíz cuadrada, me daría 5 unidades. Ahora bien, si yo grafico esos dos puntos en un eje coordenado que está trazado en escala 1 a 1 de una unidad, un centímetro, después de haberlos trazado y con ayuda de una regla, medimos la distancia entre esos dos puntos, nos debe de dar exactamente a 5 centímetros, siempre y cuando sus ejes coordenados estén
trazados de tal manera que entre ellos haya 90 grados. Bien, nos vamos a tomar unos segunditos para que contesten ahí en el cuadro de chat las siguientes dos preguntas. ¿Qué significa colinear? ¿Y cómo puedes comprobar que 3 o más puntos son colineales? Ahora bien, punto de división de un segmento. Dice, las longitudes se comparan mediante un cociente que expresa matemáticamente la idea de cuántas veces cabe un segmento en el otro. Un punto sobre un segmento divide a este en dos partes. Veamos el primer ejemplo. Dice, al colocar este punto entre los extremos de un segmento, una parte puede ser mayor que la otra, como en el primer caso. O bien puede darse el caso de que ese punto que divide los extremos de ese segmento sean partes iguales. O sea, que esté exactamente a la mera mitad de ese segmento. Veamos, en el primer caso, observamos que la porción más pequeña es la mitad de la porción mayor del segmento. Esto lo podemos expresar así. El segmento AP, que es el segmento pequeñito, y PB, que es el segmento más grande, están en la razón de 1 a 2. ¿Qué significa? Que la medida del primer segmento, ¿sí?, cabe 2 veces dentro del segundo segmento. O bien se puede expresar de la forma en que está ahí. AP sobre PB es igual a 1 sobre 2. En el segundo caso, dice, ambas porciones están del mismo tamaño, quiere decir que ese punto que está ahí marcado, pues es un punto medio. El punto medio porque está exactamente en el centro del segmento. ¿Cómo se puede expresar? Pues se puede decir que el segmento AM y MB están a la razón 1 a 1, o bien que AM sobre MB es 1 a 1 o es igual a 1, que quiere decir que son, las dos porciones son exactamente iguales. Por eso es punto medio. Muy bien. Esta idea se extiende considerando que el punto de división está fuera del segmento, como se ve ahí en la imagen. Por eso es que está el punto P separado del segmento AB por medio de líneas punteadas, ¿sí? Dice, en este caso se distingue el anterior porque las razones anteriores se consideraban positivas y en este caso, como pueden observar, ahí las dos razones están con signo negativo. Una es menos 1/3 o menos 1 sobre 3, perdón, mientras que la otra es menos 3 sobre 1. Negativa porque está fuera del segmento, pero esa porcioncita es un tercio del segmento mayor. O bien cabe 3 veces en el segmento mayor. ¿Cómo podemos calcular las coordenadas de un punto P? O sea, las coordenadas que están dentro o fuera de un segmento, como en cualquiera de los casos que vimos anteriormente. Bien, tenemos esas dos fórmulas. X es igual a X1 más X2 por la razón. La razón generalmente se les proporciona en el problema. Entre 1 más la razón. Ese es para encontrar la coordenada de X. Si yo quiero encontrar la coordenada de Y de ese punto, tendría que aplicar la otra fórmula que es Y1 más Y2 por R sobre 1 más R. ¿Sí? Dice, en el caso particular, cuando se trata del punto medio, siendo igual a las longitudes de R, pues es 1. Entonces tendría que sumar X1 y X2 y dividirlo entre 2. Y sumar Y1 y Y2 es dividirlo entre 2. Y con eso yo obtengo la coordenada del punto medio, que sería X y Y. Veamos un ejemplo. Dice, un segmento tiene por extremos el punto menos 1,7 y menos 3,-5. Encuentra las coordenadas del punto P, que divide al segmento en dos partes. En una razón de un medio ya le están dando el valor de la razón.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que encontrar las coordenadas aplicando la fórmula de X y la fórmula de Y. X1 pues es menos 1. X2 es menos 3 por la razón de un medio, que es lo que está ahí considerado. Entre 1 más la razón, que es un medio. Tengo menos 1. Si yo multiplico un medio por menos 3, me va a dar menos 3 medios. Menos 1 y menos 3 medios en la parte superior me van a dar menos 5 medios. Y un entero y un medio me van a dar los 3 medios que están como denominador. Ahora bien, hago las operaciones y voy a obtener menos 5 tercios como coordenada de X. En el caso de la Y, sustituimos los valores. La Y1 es un 7. Tenemos el 1 medio, tenemos Y2 que es menos 5. Realizamos las operaciones, me queda 7 menos 5 medios sobre 3 medios. Si a 7 le quito 5 medios, me quedan 9 medios entre 3 medios. Hacemos las operaciones y obtenemos 9 tercios, el cual puedo dividir y me da 3 unidades. Si yo grafico los extremos, menos 1.7, digo menos 1,7 y menos 3, menos 5, y luego grafico el punto que divide ese segmento en la razón de un medio, tendría que colocar ese punto P en las coordenadas menos 5 tercios, 3. Y es el que se ve ahí en la gráfica. Ahora bien, si me piden encontrar las coordenadas del punto medio de un segmento cuyos extremos son 2,1 y 9,4, pues como decíamos hace rato, sumo las dos X, que son 2 y 9, las divido entre 2, sumo las dos Y, que son 1 y 4, las divido entre 2, 9 y 2 son 11 y 4 y 1, 5. Bien, como no puedo expresar estas coordenadas con puntos decimales, pues las dejo expresadas como fracción. Si para ustedes es más fácil localizar el punto haciendo la división, pues dividen para poder localizar el punto. Pero la coordenada de ese punto medio sí la tienen que representar como fracción, así como se ve en pantalla. Y luego hacen ustedes la representación gráfica, haciendo bien sus escalas, trazando bien los puntos, hacen la localización del punto medio y posteriormente por medio de una regla pueden hacer la comprobación de que del punto 1 al punto medio mide lo mismo que del punto medio al punto 2. Muy bien, y por último vemos aquí en pantalla las secciones que son para resolver en su cuaderno y que posteriormente le van a tomar fotos para subirlas a la plataforma como evidencias. Recuerden que es muy importante colocar en la parte superior de las hojas de su libreta nombre completo, fecha y grupo antes de tomar la foto. Y les sugiero que le tomen una captura de pantalla ahorita a lo que tienen ahí para que no se confundan con las actividades en su cuadernillo. Es la actividad 3 y la actividad 4. Y van a resolver todo eso en su libreta. Muchas gracias.